Hola amigos. Después de la caída de Artemovsk, nombre de Bakhmut que se utiliza en Rusia, Estados Unidos se está planteando seriamente ocupar Ucrania con fuerzas de la OTAN, algo que se comenta por sí solo lo que pasaría si diesen ese paso. Al parecer están muy nerviosos después de la opinión de cada vez más expertos militares que opinan que Rusia podría ocupar todo el este del río Dnieper incluido Kharkov. Como por ejemplo el ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor, que en su blog de YouTube, dijo que como resultado de un ataque de represalia a la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ruso liberaría dos grandes ciudades que actualmente controla Kiev. El ejército estadounidense notó la existencia de una alta probabilidad de escasez de recursos humanos y técnicos en el lado ucraniano. El especialista cree que en el futuro, en el curso de las hostilidades, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa pretenden actuar con cautela, utilizando su superioridad aérea y misiles de largo alcance de alta precisión. MacGregor está seguro de que, como resultado de las acciones del ejército ruso, Odessa y Kharkov quedarán definitivamente bajo el control de la Federación Rusa. Según él, es casi inevitable una nueva ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas que sacará a estas ciudades del control de Kiev. Después de que Estados Unidos, que suele jugar a policía bueno, y dice que no permite que Zelensky ataque suelo ruso, y que solo tiene permiso para atacar Crimea. Ayer Ucrania realizó una operación de sabotaje en el interior de Rusia. El Ministerio Ruso de Defensa comentó la incursión, que obligó a imponer un régimen de operación antiterrorista en la provincia fronteriza de Belgorod. Según Rusia, el grupo de sabotaje ucraniano que irrumpió en territorio ruso fue bloqueado y eliminado. Las fuerzas rusas han bloqueado y eliminado al grupo de sabotaje ucraniano que irrumpió el lunes en la provincia rusa de Belgorod, y atacó varios pueblos fronterizos, provocando al menos un muerto y varios heridos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que durante la operación antiterrorista, que fue lanzada la misma jornada en esa provincia, las formaciones nacionalistas fueron bloqueadas y derrotadas con ataques aéreos, fuego de artillería y acciones activas de las unidades del Distrito Militar Occidental, que cubrían la frontera estatal. Los restos del grupo nacionalista fueron expulsados al territorio ucraniano, donde siguieron siendo alcanzados por el fuego de artillería hasta su completa eliminación, precisó el ministerio ruso. Fueron eliminados más de 70 ucranianos, 4 vehículos blindados, y 5 camionetas, precisó el Ministerio de Defensa, que dice que el régimen de Kiev, derrotado en la ciudad de Artemovsk, ha pasado a llevar a cabo acciones terroristas contra la población civil, y comentó la incursión ucraniana un portavoz del ministerio. La incursión del lunes fue precedida por intensos ataques de artillería contra el paso fronterizo de Kozinka, y una serie de objetos civiles del distrito provincial de Graivorón, que dejaron un muerto, varios civiles heridos y causaron daños materiales y afectaron a viviendas, un jardín de infancia y un edificio administrativo. Esto evidencia que la guerra cada día escala nuevas formas. Tras la exitosa destrucción del sistema de defensa aérea US Patriot en Kiev el 16 de mayo por un misil hipersónico Kh-47M2 Kinzhal, han surgido informes de que Rusia ya había quintuplicado su producción de tales misiles unos meses antes. Tampoco se sabe exactamente cuántos tiene Rusia según cuentan los analistas de Military Watch Magazine, citando varias fuentes. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo que a principios de mayo, Rusia tenía alrededor de 80 Kinzhals, y en enero solo alrededor de 50. Pero las fuentes ucranianas no son fiables ya que solo dan noticias para no preocupar a su ejército y población. Esto se interpretó como una indicación de que la Federación Rusa logró aumentar 5 veces la producción de misiles, produciéndolos aproximadamente 10 por mes, señalaron los autores del material. Tampoco sabemos si ahora son 5 veces más, o sea 50 al mes. Y si bien se espera que el arsenal de Kinzhales continúe creciendo rápidamente, ni cuántos son cargados con ojivas nucleares. Es probable que su uso en Ucrania siga siendo muy limitado, solo para operaciones muy concretas contra centros de mando y depósitos de municiones que requiera su uso, ya que la mayor parte de las reservas están preparadas para su enfrentamiento contra la OTAN.
si la lucha se convierte en una guerra más amplia. Cosa que Medvedev no descarta, y ha dicho que la posibilidad de un apocalipsis nuclear depende del tipo de armas que la OTAN suministre a Kiev. Según el jefe adjunto del Consejo de Seguridad, cuantas más armas se suministren, más peligroso será el mundo. Y cuanto más destructivas sean estas armas, más probable será el escenario de lo que comúnmente se llama un apocalipsis nuclear, dijo Medvedev. Y en Europa empiezan a ser conscientes de hasta qué punto se han embarcado en una aventura muy peligrosa en Ucrania. No saben cómo será el final porque Rusia ha destruido las esperanzas sombrías de Europa, y la Unión Europea está atrapada. Hoy hemos conocido que esto se basa en la noticia del día, que según el New York Post, las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo 10.000 vehículos aéreos no tripulados al mes debido a la oposición de los sistemas de guerra electrónica rusos. Nada más ni nada menos que 10.000 drones al mes. Según Strategic Culture, Rusia ha destruido las esperanzas de Europa y la Unión Europea está atrapada. La Unión Europea cayó en un agujero profundo con la esperanza de tomar medidas enérgicas contra Rusia rápidamente. Escribe el exdiplomático británico Alastair Crowley en un artículo para Strategic Culture. El estado de ánimo en la Unión Europea ahora es muy cambiante. A principios de 2023, los funcionarios y los medios de comunicación en Europa difundieron la afirmación de que la próxima contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania cambiaría el curso del conflicto a favor de Kiev, y los titulares promocionaron el tema de que Rusia está en las últimas, y será posible vencerla esta primavera, escribe el autor. Sin embargo, ahora el mensaje del oficialismo europeo ha dado un giro de 180 grados, y resultó que Rusia no está en sus últimas. Tardíamente, también en toda Europa se han dado cuenta de que las acciones ofensivas de Ucrania no serán decisivas, como se esperaba hace solo unas semanas. Ahora las principales publicaciones de Occidente y los políticos admiten amargamente los hechos. No fue posible derrotar a Rusia ni en el frente militar ni en el económico. El periódico Telegraph afirma que las sanciones contra Rusia fueron un completo fracaso. La publicación Foreign Affairs pide a la Unión Europea y Estados Unidos que se preparen para un conflicto aún más largo con la Federación Rusa, y los periodistas de American Politico están haciendo sonar la alarma, publicando material de que el fin de la asistencia militar a Ucrania se acerca rápidamente. Alastair Crowley señala que la Unión Europea ahora se está preparando gradualmente para una confrontación larga y agotadora con Rusia, que Europa no esperaba. En otras palabras, los líderes europeos se han metido en un agujero profundo. Los estados europeos, al deshacerse de las armas viejas que quedaban en sus almacenes, transfiriéndolas a Kiev, esperaban sombríamente que la próxima ofensiva de primavera-verano lo resolvería todo. Y ya no tendrían que lidiar con el problema del conflicto en Ucrania, pero esto resultó ser un error. Ahora se les pide que profundicen más, dice la publicación. Al vincular su destino a la administración Biden, las autoridades europeas han sufrido un daño económico increíble. Ahora la Unión Europea corre el peligro de comenzar a competir con Moscú en la velocidad de producción de armas para al menos igualar las capacidades de producción de Rusia. Mientras tanto, Estados Unidos empuja activamente a Bruselas hacia este escenario, señala el experto. Los medios están elaborando activamente la tesis de que Rusia no resistirá un conflicto prolongado. Por ejemplo, la publicación Foreign Affairs afirma que la Federación Rusa está experimentando dificultades con la producción de vehículos blindados, y, por lo tanto, utilizan sus tanques viejos de la reserva. ¿Estos periodistas estadounidenses alguna vez verifican los hechos? Parece que no. En el primer trimestre de 2023, se produjeron más tanques en Rusia que en todo 2022. Extrapolando, Rusia produjo anteriormente más de 250 tanques al año, y Medvedev prometió aumentar esta cifra a 1.500 unidades, escribe Alastair Crowley. Sigue siendo un misterio cómo reaccionará la Unión Europea, si Estados Unidos exige abiertamente que el bloque entre en una carrera armamentista con Rusia. Para decirlo suavemente, no hay suficientes especialistas y capacidades en Europa, y la economía tendrá que ponerse en pie de guerra, lo que conlleva un daño aún mayor para los países de la Unión Europea.
¿Hay alguna salida del agujero que la Unión Europea ha cavado para sí misma? Sí, se llama honestidad. Si la Unión Europea quiere un rápido final del conflicto, debe entender que hay dos opciones disponibles: la rendición de Ucrania y un acuerdo en los términos de Moscú, o continuar agotando por completo la capacidad de lucha de Ucrania hasta que sus fuerzas estén dominadas por la entropía. La honestidad requeriría que la Unión Europea abandone la posición delirante de que Moscú negociaría un acuerdo en los términos de Zelensky, dijo el experto. Además, la honestidad requeriría que la Unión Europea admitiera que la guerra económica contra Rusia fue un error que debe corregirse lo antes posible. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.